Hola amigas y amigos entusiastas del frivolité. Como ya comentamos en el vídeo pasado, en este tutorial vamos a aprender a hacer los anillos con sus cadenas. Como veis, a estos anillos y a estas cadenas se le ha incorporado esta especie de orejita que se llaman picot. ¿Veis? Los picots siempre van en la parte exterior de la labor que estemos trabajando, siempre en la parte de fuera. Los picots es una parte esencial en el frivolité, es una forma de adornar el encaje. Suelen ir más espaciados como este o más juntos, suelen ser también mucho más grandes, más pequeños, eso dependiendo de la labor que en ese momento estemos haciendo. Bueno, pues ya he explicado esto, ahora a continuación vamos a pasar a hacer el anillo. Antes de empezar el anillo quería comentaros algo acerca de los picots. Los picots se pueden hacer o bien a ojo o utilizando pues una serie de guías que podéis encontrar en el mercado. Las guías las podéis encontrar pues de muchos tamaños, desde más grandes hasta la más pequeñita. Esto facilita bastante el trabajo, pero también podéis fabricaros vosotros vuestras propias guías con algún material que sea grueso y no se doble. Y ahora pasaremos a elaborar pues esta muestra. Comenzaremos haciendo un anillo. Cogeremos el hilo así. Y ahora trabajaremos los nudos dobles. Como recordaremos, los nudos dobles consta de dos partes, una y dos. Esto es un nudo. Esto ya lo comentamos en el primer vídeo. Ahora haremos 6 nudos. Vamos por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora pasaremos a hacer el picot. A mí me gusta coger las guías porque así me salen todos iguales. Bueno, esto lo podéis poner para arriba o para abajo, como más os apetezca. Y apoyamos aquí y pasamos por encima. Sujetamos y hacemos un nudo y ya se nos queda hecho el picot. ¿Veis? Ahora seguiremos haciendo otros 6 nudos. Vamos por uno, este es el segundo, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora nuevamente volveremos a hacer lo mismo de antes. Ponemos la guía, hacemos un nudo y ya tenemos el segundo picot. Esto lo continuaremos hasta el final, como en esta muestra. Haremos 6 nudos, un picot, 6 nudos, un picot, 6 nudos, un picot, 6 nudos. Bueno, ya hemos terminado nuestro primer anillo y ahora para cerrarlo, pues simplemente tirar del hilo de la lanzadera con la que estamos trabajando. Sujetamos firmemente y vamos tirando hasta cerrar el anillo. Y aquí tenemos nuestro primer anillo. Ahora vamos a empezar con la cadena. Para empezar con la cadena vamos a utilizar otro hilo para que se distinga bien
por dónde va a comenzar y a terminar. Algo que explicaré en próximos vídeos será cómo esconder los hilos del principio, los hilos del final y, por ejemplo, este hilo que vamos a incorporar ahora. Yo suelo incorporarlo de esta forma. Lo meto por el anillo y en lo que es la base del anillo le hago un pequeño nudo. Y ahora comenzaría a trabajar la cadena. El hilo con el que se va a trabajar la cadena siempre va a quedar arriba. Y el hilo que nos va a seguir de guía será el de abajo. Este de arriba sujetaremos aquí en el dedo. A ver, lo hacemos otra vez. Cogemos el hilo con el que vamos a trabajar la cadena, que es este, y lo vamos a enrollar aquí para sujetarlo. El hilo con el que se va a trabajar la cadena queda arriba y la guía queda abajo. Y ahora simplemente comenzaremos haciendo los nudos, que son 6 picot y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora pondremos la guía y haremos otros 6 nudos. Primero hacemos uno con el que ya tendremos el picot. Si os dais cuenta, para cerrar, para conseguir el picot, simplemente deslizar el hilo de arriba un poquito y ya está. Ya tenemos el picot. Bueno, esto sería un punto. Dos. Tres. 4, 5 y 6. Ya tendríamos un anillo y una cadena. Ahora, para pasar a hacer el próximo anillo, tendríamos que darle la vuelta a la labor. Hacemos así y comenzaríamos haciendo el anillo por este lado. Ahora vamos a comenzar a hacer el siguiente anillo. El siguiente anillo va a constar de los mismos puntos que el primero. Luego ocurre que al hacer los seis primeros nudos, en vez de hacer un picot, enganchamos aquí. Yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, así que vamos a realizarlo para que lo veáis. Cogemos de nuevo el hilo, lo ponemos como lo cogimos al principio, siempre tratando de que el comienzo nos quede pegadito aquí, al final de la cadena que hemos hecho anteriormente. Vamos a hacer
1, 2, 3, 4. Vamos a coger más hilo. 5 y 6. Bueno, ahora vamos a enganchar. Para enganchar en el picot siempre tenemos que coger este hilo de aquí. Que también se puede coger este hilo de aquí, pero eso son otras técnicas que iremos tratando más adelante. Ahora mismo, para hacer este trabajo, tenemos que coger este de aquí. Y ahora vamos a ver para qué sirve este misterioso piquito que tienen algunas navetas. Este piquito de aquí. Y es para esto. A mí normalmente me gusta utilizar una aguja de ganchillo, pero este piquito está pensado pues para enganchar. Aquí. A ver, vamos a deshacerlo y vamos a volverlo a hacer para que lo veáis. Con este piquito enganchamos el hilo y luego introducimos la naveta por el hilo. ¿Lo hacemos de nuevo? Vamos a hacerlo de nuevo. Enganchamos. Vaya, no hemos enganchado. Enganchamos por detrás, o sea, por delante, metemos la naveta, sacamos la naveta y del hilo que tenemos aquí, tiramos. Ya está, enganchado el picot en el anillo. Y ahora continuaremos haciendo 6 nudos, picot, 6 nudos, picot, 6 nudos. Hemos hecho el segundo anillo, lo hemos cerrado y ahora para hacer la siguiente cadena, pues volveremos a hacer lo mismo. Le damos la vuelta a la labor y el hilo que va a quedar visible, que es el que va a ser la cadena, se queda arriba y el hilo guía se queda abajo. Entonces comenzaremos ya a trabajar pues como en esta. 6 nudos, un picot y 6 nudos. Ya hemos terminado la cadena. Ahora vamos a hacer el siguiente anillo. Y volvemos a hacer lo mismo de antes. Le damos la vuelta a la labor. Ahora este anillo vamos a engancharlo con una aguja de ganchillo para que veáis también la diferencia. O sea, se puede enganchar con la misma naveta o se puede enganchar con una aguja de ganchillo. Hay navetas que no traen este piquito, por lo que es indispensable tener un ganchillo. Por ejemplo, esta naveta de aquí. Esta no trae ganchito. Entonces, con este tipo de naveta tendríamos que usar un ganchillo. De todas formas, vamos a explicarlo cómo se hace, que es muy fácil. Haremos los primeros 6 nudos. Este es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora pues para enganchar, pues nada más fácil. Cogemos la aguja de ganchillo y enganchamos. Y por el hilo que hemos sacado, introducimos la naveta, estiramos y ya está. Y ahora seguiremos haciendo el anillo de la forma habitual. Este diseño que estamos haciendo en estos momentos, o esta muestra,
podemos transformarla en una pulsera, por ejemplo, poniéndole el largo que creamos conveniente y luego rodeando la pulsera con la cadena. Vamos a hacer este pequeño trocito para que veáis cómo quedaría para poder hacer vuestros propios complementos. Para seguir este proyecto que tenemos entre manos, pues seguiríamos haciendo 6 nudos, un picot y 6 nudos. Y ahora engancharíamos aquí, pero en vez con este hilo, con este, que esto sería lo que se llama un nudo fijo. Engancharíamos y tiraríamos. Esto es un nudo fijo. Ahora seguiríamos haciendo de nuevo 6 nudos, picot, 6 nudos y engancharíamos con un nudo fijo aquí. Bueno, hemos hecho 6 nudos, picot, 6 nudos y enganchamos con un nudo fijo. 6 nudos, picot, 6 nudos y ahora volvemos a enganchar con un nudo fijo. El nudo fijo se suele hacer con la naveta en la que se encuentra el hilo guía, no con la naveta con la que realizamos el trabajo, sino con la que hacemos, o sea, con la que lleva el hilo guía. Pues enganchamos, ajustamos y apretamos. Y ahora pues seguiremos trabajando normalmente, haremos 6 nudos picot, 6 nudos y engancharemos con un nudo fijo, 6 nudos picot, 6 nudos, nudo fijo, 6 nudos picot, 6 nudos, nudo fijo, así hasta el final. Hemos terminado de darle la vuelta a la labor y ahora justo en la base de la primera cadena, pues hacemos el último nudo fijo. Y ya tenemos nuestra labor hecha. Ahora simplemente sería, si no hemos escondido los hilos, hacerle un nudo a estos dos de aquí y otro nudo a estos dos de aquí. De todas formas, en el próximo vídeo, como os he comentado, ya iremos explicando cómo esconder los hilos al principio y al final. Y esto es todo por hoy. Si os ha gustado, podéis suscribiros a mi canal y ver los siguientes vídeos que iré subiendo sobre Frivolité. Hasta el próximo vídeo, amigos.